Estudio de Radio Sintonía 1420 AM en su programa La Tribuna Educativa, y acabamos de escuchar un gran tema, un tema de tradición, un tema cultural, un tema que fue soñado por el amor a Cumaná, una ciudad de Venezuela, del estado Sucre, la capital del estado Sucre, y se llamaba Cumaná de mis amores, de José Catire Carpio. Y bueno, ¿por qué será que su profe Irene hoy ha querido iniciar el programa con este tema? Pues precisamente porque el programa de hoy está dedicado a esa primogénita, así denominada por historiadores y cultores de Venezuela, a Cumaná, ya que el día 27 de noviembre, ahorita, este fin de semana, cumple 501 años de fundada. En 1515 fue fundada la ciudad de Cumaná. Y para ello, pues esta profe les trajo a un amigo, colega y oriundo de la ciudad, que conoce realmente mucho su ciudad, que la ama, y que quién mejor que él para hablar sobre Cumaná y rendirle en este programa cultural del día de hoy honor a quien honor merece. Y es que estoy hablando del colega y amigo Wilman José Ballera. ¿Quién es el profesor Wilman José Ballera? Bueno, pues es profesor de educación integral de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, docente especialista en educación básica, maestro, viene de ser maestro como su servidora, secretario además general de Sumasucre y presidente de la Asociación de Profesores Egresados de la ciudad de Cumaná. Oriundo, como bien ya dije, de Cumaná, estado Sucre, de la calle Bolívar, como él dice, y del barrio Las Parcelas. Profesor Wilman Ballera, bienvenido al programa La Tribuna Educativa. Y bueno, vamos a comenzar, después de su saludo, por la pregunta de rigor. ¿Quiénes fundaron a Cumaná? Bueno, muchas gracias por la invitación. Radio Sintonía gentilmente me ha invitado para esta gran celebración que tiene Cumaná, y vamos justamente a responder a esa pregunta. No sin antes decirle que ciertamente la canción anterior de José Catire Carpio, su compositor, fue interpretada por ese gran cumanés Enrique Rivas. También popularizó la canción de Puerto Abandonado, que fue una de las canciones que lo inmortalizó al amigo Enrique Rivas. Bueno, sí, Cumaná cumple los 501 años y el próximo domingo 27, y eso va a ser, tenemos una fiesta allá en Cumaná, la noche de gala en la iglesia Santa Inés, en el centro de Cumaná, centro histórico. Y bueno, el fundador de Cumaná tiene varios fundadores, pero el registro recae, el registro de 1515 recae en Fray Pedro de Córdoba, un misionero franciscano. Fue quien tuvo la misión justamente de hacer la fundación de Cumaná, en vista de los acontecimientos que para la época habían devenido en levantar a la ciudad como un centro de atención, un centro poblado para atender a los visitantes, a aquellos a los quienes descubrieron y estaban empezando a poblar nuestra América, sobre todo los pobladores españoles que querían hacer vida en Cumaná, en tierra firme, porque ya estaban en Cubagua, haciendo la explotación de las perlas.
Sin embargo, allá en Cubagua no tenían ellos, como decir, una ciudad, un asentamiento donde hacer una vida, sino que simplemente estaban explotando la riqueza y donde prácticamente devenían el tiempo, además de tierra firme, eran sus embarcaciones. Y eso no permitía un estilo de vida como ellos realmente se tiene que tener un asentamiento como un ciudadano, como una persona normal, en un asentamiento en tierra firme. Por eso es que nace Cumaná, para eso. ¿Y de dónde viene ese nombre de Cumaná? ¿Es un nombre indígena? ¿De dónde viene ese nombre, profe? Cuéntenos. Bueno, sí, debido a las tres fundaciones que tiene Cumaná, que vinieron en el tiempo de Nueva Córdoba, Nueva Andalucía, luego Nueva Toledo, intermedio Nueva Toledo, nace justamente Cumaná, porque Cumaná es un vocablo indígena, y Cumaná significa tierra de mar y río. Qué bello, qué hermoso, Sí. Tierra de mar y río. Tierra de mar y Eso río. no lo sabía. Sí, nuestra ciudad sí, significa eso porque tiene ese río que la divide en dos partes. La parte inicial, donde se hace la fundación de Cumaná, donde hoy es la parroquia Santa Inés, y la parroquia que hoy representa la parroquia Altagracia con Ayacucho. Entonces, en la parroquia Santa Inés es donde está originariamente la fundación de Cumaná. Una distinguida fundación, porque tiene dos aristas de fundación: el estilo español y un estilo árabe. ¿Y el estilo árabe por qué? Porque eso fue inicialmente la influencia que tenían los primeros fundadores, quienes vinieron a colonizar, tenía la influencia de los árabes en la península, Okay. la península española. En España ellos tienen esa influencia de los árabes. Sí. Entonces, ciertamente ellos hacen un estilo muy cerrado, donde apenas son callejones para edificar las casas. Luego, en vista de este estilo de urbanidad, es cambiado y es ordenado a través de la corona del rey Felipe, en aquel entonces Felipe II. Él cambia y dice no, que tiene que ser a un estilo español, donde tiene que haber calles, tiene que haber un estilo más donde se vaya a hacer el esparcimiento de las personas. Y por eso es que tiene ese contraste el centro colonial de Cumaná. Ahora, en el centro colonial sí, ciertamente hay algunas plazas grandes, ¿no? O sea, Sí. que tiene, como bien dices, profe, representan pues un lugar de esparcimiento, pero también unas calles estrechitas. Sí, el callejón, el Alacrán es uno. Sí. Y hay varios callejones que están al frente de la iglesia Santa Inés. Sí, que son muy reducidos los espacios, que ni siquiera pasa un carro. Y después se abre a un espacio mayor, Sí, que es donde está la iglesia, ¿no? Es Propiamente, correcto. frontal a la iglesia. Sí, se ve la diferencia. Bueno, Cumaná ciertamente tiene esa connotación, ese reconocimiento de ser esa ciudad que es la primera pues, en América de ser fundada. Ciudad que se le otorga, el rey Felipe II otorga el título de ciudad ya es en 1591. De allí es que viene primogénita. No, viene de 1515, del 27 de noviembre, porque en vista de que ya desde antes de 1500, ya la población colonizadora viene creciendo. Se hacen las ordenanzas en relación a las familias que se le van a dar las extensiones de tierras para hacer la vida colonial. O sea, unos colonos, unos que van a dedicarse a la agricultura, otros que van a realizar diversas actividades económicas. Pero la principal, la que le dio el arraigo de ser fundada, es la parte misionera. Los misioneros fueron quienes tuvieron la responsabilidad histórica de hacer la fundación, y eso recayó en la orden de los padres franciscanos. Ellos fueron quienes
la historia lo registra que ellos fueron quienes sirvieron de pacificar, porque ciertamente nuestra población indígena estaba reacia. Esa era la pregunta que le iba a hacer. Okay. ¿Cuáles eran la población indígena, o sea, originaria? ¿Cuáles eran las tribus indígenas que allí habitaban cuando todo este proceso que nos vienes comentando tan interesante, ¿no? Sobre la historia y la colonización de Cumaná? Bueno, allí se registran varios asentamientos indígenas como son los Guayqueríes, que están entre Sucre y Nueva Esparta, están los Chaimas, se encuentran las tribus Cumanagoto, también están la parte hacia Paria con un idioma, el idioma guarao. Guarao. Sí, sí. Y de igual manera los cariñas. Y los guaraunos hacia la parte central, ellos están más que todo hacia la parte central del estado Sucre, que está entre la península de Paria y justamente Cumaná, lo que es la parte de Cariaco, lo que es esa parte hacia la parte sur de Cumaná, que es lindero con el estado Monagas. Ahí están los guaraunos y los chaimas. Y en Cumaná propiamente están los Guayqueríes y están los Cumanagotos, que todos forman parte de las tribus caribe. Todos forman parte entonces Sí. de la misma de la tribu caribe. De Caribe, sí. Y los cariñas en dónde están sectorizados. A ver, actualmente, ¿cómo se observan estas poblaciones ancestrales de Cumaná? Vamos a decir que ubicadas en los mismos sectores que nos acaba de describir, profe. Bueno, propiamente los asentamientos de población cariña se encuentra en la entrada del estado Sucre, poco menos de 40 kilómetros de llegar a Cumaná, que es Santa Fe, la meseta de Santa Fe. La cédula real de España concede desde 1700 el asentamiento de las tribus cariña para la meseta de Santa Fe. Los guaraunos hacia la parte central del estado Sucre, que es la parte hacia el Golfo de Paria, y los parianos justamente hacia la península de Paria, ya hacia Trinidad. Mientras los Guayqueríes tienen asentamiento, y los Chaimas y Cumanagoto propiamente en Cumaná. Pero la protección que se la da es el fray Bartolomé de las Casas. Él se encargó justamente de darle esa protección ordenada justamente por la corona española, para darle esa protección, porque llegaban los referentes, las informaciones a los padres dominicos que, bueno, se maltrataban a la población indígena, porque no se sometían, porque ellos se levantaban los conventos, se levantaban escuelas para catequizar. Entonces esas escuelas en ocasiones sucedían enfrentamientos, y ellos lo que hacían era quemar eso, lo destruían, lo echaban abajo. Entonces quienes venían a hacer por lo menos ese encuentro de paz eran los padres dominicos y los padres franciscanos. Mientras que Gonzalo de Ocampo, cuando hace acto de presencia, es para respaldar y proteger a estas órdenes franciscanas. Es lo que le dan a ellos un cierto asentamiento cuando le da la orden en la fundación de Nueva Toledo. Y por eso es que Cumaná tiene esas diferentes denominaciones. Pero fue Fernández de Serpa quien le da a Cumaná el nombre. No, esto definitivamente no va a ser ni Nueva Córdoba ni Nueva Toledo, sino se va a llamar Cumaná. Se fundó como Cumaná en 1515. Luego, claro, la célula real española da un asentamiento, da una orden de territorios de la Nueva Andalucía. Y la Nueva Andalucía fija las poligonales hasta diferenciar desde Cumaná hasta Guayana, el río Orinoco,
y hace las poligonales para delimitar Brasil, y hubo un acuerdo con los portugueses. Los españoles y los portugueses llegaron al acuerdo, y entonces ceden parte, porque eran muchos, decían, bueno, pero ¿qué te vamos a dar tanto territorio? Vamos a concederle a los portugueses parte de esa extensión del Amazonas, más allá del Amazonas, para que se queden los portugueses allí, y justamente nace Brasil. Y entonces la Nueva Andalucía comprende esa gran porción de tierra que llega hasta Trinidad. Entonces, por eso es que Trinidad en aquel entonces era territorio venezolano. De ahí es donde viene esa historia, ¿no? Sí, una historia fascinante. De alguna manera. Profe, cuéntanos un poquito más acerca de por qué Cumaná es reconocida como la primogénita de América. Bueno, la cultura española es un arraigo, es una herencia que nos deja a nosotros como habitantes, que todo lo escriben, todo lo registran. Y eso marca mucho a la posteridad. Así como Colón estuvo en sus viajes, tiene una bitácora, un registro de los acontecimientos y el registro diario. Eso forma parte de la historia. Y en los archivos de España, ellos tienen todo ese registro escrito de todo eso. ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Quién fue Fernández de Serpa? ¿Por qué es la primogénita? Porque no hay otro registro, no hay otra ciudad que tiene eso. Simplemente se registra en el tiempo. Cumaná, el 27 de noviembre de 1515 se registra Cumaná, y el asentamiento está luego, luego fundar a un barrio, a un conglomerado poblacional llamado San Francisco, porque justamente quienes fundan a Cumaná son los padres franciscanos. Claro. Y entonces, ¿por qué se mantiene en el tiempo? Porque ya no son destruidas las escuelas, ni los conventos, ni porque no vienen a los holandeses, ni los portugueses, ni los franceses a llevarse la sal de la península de Araya, ni las perlas en Cubagua. Porque se edificaron fortificaciones. Al levantarse esos castillos y esas fortalezas, entonces es cuando se protege más a la ciudad, se protegen a la familia, porque ya venían padres de familia de España con niñas, con niños menores de edad, a temprana edad, a formar a poblar, parte de la población. Así, a poblar. Entonces, el respaldo que la corona española da a esa familia es darle ciertamente protección, no solamente en las armas, sino también en la forma de vivir. ¿Cuál crees, profe, que haya sido en ese momento histórico el atractivo de Cumaná como para que vinieran, pues, tanto de España como de otras latitudes, familias a formar parte de la población ya de Cumaná? Bueno, Cumaná es una meseta. Es una meseta, y todo lo que es las dos penínsulas, tanto de Paria como de Araya, es un suelo muy árido. De difícil, para difícil vivir, porque no hay agua. ¿Cómo se puede mantener una familia? Pero en Cumaná está la anuencia de tener el caudal de un río, los suelos cultivables, tienen la riqueza perlífera de aquel entonces, y de igual manera la riqueza de las salinas de Araya. Entonces eso formaba parte de aquel entonces el comercio, el intercambio comercial entre los países como Portugal y toda la Europa. El puerto, ¿no? Y el acceso, el acceso al mar. Y el acceso que da a Cumaná es una puerta abierta a toda Europa, porque todos los europeos venían, lo más fácil es llegar a Cumaná porque tener la facilidad. Y aquel entonces sucedía una cosa muy, muy elemental. Las travesías para poderse mantener esa tripulación y esas personas que venían en las diferentes embarcaciones, los alimentos le duraban para cierto tiempo.
Mientras cuando llegaban a tierra firme, a esta tierra indígena, descubren ciertos alimentos que son menos perecederos, encuentran la sal para mantener el pescado. Nuestra población indígena tenían la conservación del pescado, Claro. el casabe, porque la diferencia del pan, que el pan cuando atraviesa ya está negro, se mueve, mientras que el casabe pasaba años. Claro. Y entonces, entonces ellos se encontraron con eso. Wow, ¿qué es esto? Entonces descubren el casabe, y entonces ese intercambio, ¿no? de encontrarse, de descubrir, pues, y encontrarse con estas variables en cuanto a la alimentación, eso los ayuda muchísimo a ellos para quedarse, establecerse en Cumaná. Y sobre todo los frutos que le dan el río Manzanares. Además de las condiciones para la pesca, porque al tener Cumaná un golfo, como el Golfo de Cariaco, tiene una parte profunda, pero a la vez en el lado de Cumaná es una parte baja, donde sus playas, donde llegaba el pescado de fácil, en la abundancia en aquel entonces, era abundante, muy abundante la pesca. De igual manera en la parte de la fauna en tierra firme. Eso es lo que propiamente le da a Cumaná esa connotación de ser primogénita, primero por la ciudad, por tener un barrio fundado como San Francisco, tener también, ir edificando también de igual manera ciertas cosas, como por ejemplo la artesanía, porque parte de la herencia cultural que nos trae la corona española son sus artesanos. Y justamente Cumaná en aquel entonces, ya en 1600, ya produce muebles, producen unas buenas sillas, producen también instrumentos musicales. Wow, de eso tenemos que hablar ahora en la segunda media hora. Sí, así es. Pero usted comentaba que habían varios ríos importantes que de alguna manera pues era el atractivo de asentamiento poblacional. Correcto. En Cumaná, especialmente comparada con otros espacios territoriales de toda la zona del estado Sucre, ¿verdad? ¿Y cuáles son los nombres de esos ríos, profe? Bueno, al sur de Cumaná está la cuenca del Turimiquiri. De allí nace el río Manzanares. Nace el río Guarapiche, que va hacia la población del estado Monagas, surte justamente toda esa población, y de igual manera el río Nederic hacia el estado Anzoátegui. Entonces esa cuenca, eso es lo tremendo, lo versátil que es todo ese aspecto geográfico que rodea Cumaná. Esa parte selvática, montañosa, que tiene esa cuenca hidrográfica. Y en el Parque Nacional Mochima hay, claro, hay partes donde se emana agua dulce, en parte continental y en parte insular de esa porción, gracias a Dios que nombraron, se denominó ese parque de Mochima, donde está justamente esos abrevaderos y manantiales que forman parte de esa cordillera desde el estado Anzoátegui hasta todo el estado Sucre, llegando a Cumaná. Todo eso y vierte, allí se hizo la represa, que es una represa al sur, la represa del Turimiquiri, que surte de agua al estado Nueva Esparta y justamente a Cumaná y a la parte del estado Sucre. De igual manera está otra represa que es el río Clavellino. Eso también surte parte del estado Nueva Esparta, toda Carúpano y Cariaco. Todas esas poblaciones son surtidas por la represa Clavellino. Ese es otro río más que conforma eso. Profe, y hablando del calor humano del cumanés, ¿cómo diría usted que es el cumanés? Así, brevemente antes de irnos al corte de la estación. Alegre. Alegre. Sí, nosotros tenemos la anuencia de tener en la península de Araya sal, y tenemos en Cumanacoa, al sur de Cumaná,
tenemos los sembradíos con cariaco, azúcar. Tenemos esas dos virtudes Sí, naturales. realmente. Dar azúcar, endulzar el paladar a los venezolanos y también darle esa sazón, ese sabor que le da a una tierra que no es nada desabrida, por todo lo contrario. Tenemos una sazón bien sabrosa que nos la da la naturaleza a través de la península de Araya. Influenciados, por supuesto, por Trinidad, ¿verdad? Sí. Porque Trinidad la tenemos allí tan cerquita, sobre todo de Guiria, ¿no? Sí, correcto, así es. Toda la apertura que dio desde 1492, que entra Colón por Macuro, porque esa fue el primer poblado que de tierra firme lo hace en el estado Sucre Colón, en Macuro, en la península de Paria. Y luego, ya en el tercer viaje. Y luego, justamente a la posteridad, en el mismo estado Sucre, nacer Cumaná como primogénita del continente y capital cultural, que muchos lo denominan capital cultural de la humanidad mundial, Cumaná. Y eso es justamente parte de lo que nosotros tenemos en nuestra tierra. Cómo Cumaná en ese tiempo de la colonia fue una ciudad muy próspera, denominada para muchos la Atenas de América. La Atenas de América. Sí, sí, y capital cultural mundial. Esa es una de las denominaciones, aparte de ser denominada la primogénita del continente americano. Bueno, entonces, profe, con esa Atenas de América y esa capital cultural del continente americano, nos vamos al corte de la estación, amigos, y ya regresamos con más de este programa en honor a Cumaná en sus 501 años de aniversario. Capital cultural, eso no me lo sabía yo. Capital cultural mundial. Y la Atenas de América. Sí, porque tú sabes que Billo popularizó mucho el hecho de que Barquisimeto es la capital musical de Venezuela. Sí. Bueno, a quienes me han visitado, nos han visitado, nosotros hemos venido, y ellos me dicen, wow, no, tú me van a disculpar. Capital musical de Venezuela, Cumaná. Y yo sé por qué. Y ahí es otro trabajo que me lo afianza el amigo. O sea, no es Lara, entonces. José Julián Villafranca. Y en ese hay un llamado polo campesino. Es una belleza que no te lo puedo decir. Ese polo campesino. Eso es una variable musical que tiene Cumaná. Lilia Vera, en una lectura y entrevista que también le he visto, Lilia Vera dice que no hay en Venezuela una región tan fructífera de folclore en Venezuela como Cumaná, porque tiene demasiado variable. Cumaná tiene en géneros musicales cerca de los conocidos como 20 géneros musicales. Tú vas a Maracaibo, por ejemplo, tienes como 5. La gaita. Más de 20 géneros. Sí, musical. Maracaibo tienes como 5. Yo lo he escuchado a ellos, yo he ido a Maracaibo y también he visto. Tienes 5, como que yo lo he escuchado 5. Hay la guaracha zuliana. Hay la gaita. Está como 5, que yo he escuchado, que yo sé, como 5 géneros musicales. El saladillo, una cuestión así. Sí. Okay. 5 géneros musicales. Barquisimeto tiene el golpe, tiene el camunango, tiene el vals. ¿Y Cumaná tiene? ¿El estado Sucre tiene? Tiene los conocidos, el galerón, el polo,
tiene la gaita cumanesa. Que el polo es influencia de Nueva Esparta, ¿no? Vamos. Carlos, entra con la canción de Primogenitaeando. Perdón, dígame. Primogenit, ¿qué pasó? No entendí nada. Primogeniteando. Muy bien, amigos, y aquí estamos ya de regreso después de este corte de la estación para continuar con el programa en honor a Cumaná. Ya ahora sé que es la capital cultural mundial, ya ahora sé que es la Atena de América, y bueno, y también que es la primogénita de América, porque aquí el profesor Wilman Ballera nos ha estado ilustrando sobre esta hermosa capital del estado Sucre. Y bueno, el profe nos comentaba adicional pues que hay unos ríos importantes en Cumaná que bueno, que ha sido también la base fundamental también del asentamiento poblacional desde los primeros momentos de la colonización de las tierras americanas. Carlos, nos vamos entonces ahora a escuchar en honor a que Cumaná es la primogénita de América, una canción que se llama casualmente Primogeniteando por Edgar Zapata. Escuchemos y disfrutemos. Joropo. Es un polo. Es un joropo. Joropo. Así, sí. Celeste Gutiérrez. Es interpretada por Daisy Gutiérrez. ¿Cuál otro podemos poner de aquí? El polo campesino. Pero los campesinos es una belleza. Ah, vamos a poner polo campesino. El 7. Ok. Oíste, pero no ahorita, sino más. Yo te digo. Ok. Se la canta Willy Tango. Willy Tango. Y es también de Edgar Zapata, ¿no? Sí. Un coro, el género. Embriagada de emoción, sigo el emporio cultural. Y en la plaza Rivero y su entorno colonial, y dolida a contemplar con desdén y sin aliento el reloj de su pionera en todita Venezuela de nuestra universidad. Seguí por la calle Urica y al castillo fui a soñar. El castillo fue a soñar. Maestro Edgar Zapata, mi abrazo para usted. Al castillo fui a soñar, lo que despierto miraba. Lo que despierto miraba, que no hay en otro lugar tanta historia concentrada. Tanta historia concentrada, y al castillo fui a soñar, lo que despierto miraba. El monumento en la playa como pionera fundada, el indio y el franciscano, razas colonializadas, el monumento en la playa como pionera fundada. Y busco sin divisar lo que existe no encontraré. Lo que existe no encontré, la vieja casa natal de Sucre Antonio José. De Sucre Antonio José. Antonio José Sucre. Si caramba lo que existe no encontré, si paloma no vieja casa natal, si caramba de Sucre Antonio
glorioso. Que tu pasado es glorioso, marginado es tu presente, tu futuro victorioso. Tu futuro victorioso. Concientizarte su creencia, y caramba, que tu pasado es glorioso, y caramba, marginado es tu presente, y caramba, tu futuro victorioso. Concientizarte su creencia, que tu pasado es glorioso. Estás en sintonía de La Tribuna. A continuación, Publicidad. Primogeniteando. somos Extra Translation. ¿Cuál es el número 7, no? Sí, el polo campesino, pero ahorita no. Ok. Intervenimos y después y ya vamos al cierre. Vamos con- Los ¿Quiénes son los personajes. personajes emblemáticos? Creo que es importante y quizás ahorita un poco hablar de esos géneros musicales, ¿te parece? Ok, entonces vamos con los... ¿Cuántos géneros musicales tiene? No, bueno. Podemos referir como géneros musicales de Cumaná. Todo esto a precios razonables. Nuestros profesionales y especialistas de alta calidad también dictan cursos de inglés. Contáctanos a través de nuestros números 0424-432-4424 y 0426. Me dijiste que era un joropo, ¿no? Sí, es un joropo. Joropo con golpe estribillo. enriqueextra@yahoo.com o visita nuestra página web. Hoy está mal el chat, nada que ver. La gente no está acostumbrada a que la radio salga por web. Sí, no, ya cuando hay cadena no escucha a nadie. Translation Beat sea Wow. excelencia y calidad en nuestros servicios. We are your solution. Estás en sintonía de La Tribuna. Bueno, Muy bien, amigos, y acabamos de escuchar precisamente en este trabajo que venimos desarrollando la tarde de hoy, en el programa homenaje a los 501 años de aniversario de Cumaná, un joropo estribillo, precisamente que le da el nombre a la Primogeniteando, y ha sido compuesto por Edgar Zapata, pero interpretado por Daisy Gutiérrez. Profesor Wilman Ballera, ¿cuántos géneros musicales aproximadamente podemos nosotros encontrar en esta maravillosa ciudad, fácilmente interpretados por muchos de sus grandes compositores? Y después nos hablará un poquito sobre ellos. ¿Cómo no? No, Cumaná es, nuestra tierra es la más variada que tiene en géneros musicales. Tiene nuestro joropo golpe estribillo, otro denomina joropo cumanés, joropo sucrense. Tenemos la malagueña, la fulía, el polo, el galerón, la gaita cumanesa, tenemos los golpes de pilón, el vals. Tenemos muchísimos, pero muchísimos géneros musicales que cercanamente sobrepasan más de 20 géneros musicales. Desde nada más en Cumaná. Y entonces uno va en los municipios y en los caseríos que forman parte del estado Sucre, irradia muchísimo más porque es muy diversificada la generación de las expresiones culturales y musicales de nuestra tierra. Pero muy diversa. Lo más rico en género musical de Venezuela, eso lo tiene Cumaná. Y usted está haciendo precisamente un trabajo de investigación. Sí, correcto. Tengo entendido que es su tesis doctoral en patrimonio cultural y dice la identidad cultural de Cumaná en un contexto intercultural musical, relatado desde sus actores sociales. Sí, señor. Profe, ¿y en qué consiste ese trabajo? ¿Qué es lo que quiere usted resaltar sobre ese contexto intercultural musical en este momento en Cumaná? Ok, quienes generaron lo que es hoy esa identidad musical, esa representación del joropo con golpe estribillo, lo que es la naciente del vals, que toda esa
esas generaciones de españoles, franceses, portugueses, europeas que le dieron a Cumaná esos primeros inicios de su poblamiento. De igual manera, ellos nos han traído aquellas manifestaciones musicales. Y el joropo que cantaron quienes iniciaron en darle esa transformación a ese vals, a ese galerón, a esa fulilla y esas expresiones que hoy tenemos, quienes las expresaron en su tiempo, en aquellas muchísimas generaciones, no es la misma que se tiene hoy. Claro. No es igual a la que se tiene hace 50 años, no es igual a la que tiene hace 100 años. No es igual el joropo que en la época de independencia o pro-independentista, Boves también la mandó a tocar a los músicos en Cumaná. Y en el devenir del tiempo eso ha cambiado. ¿Y cómo la escucha nuestra juventud? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo la va procesando justamente los jóvenes quienes escuchan nuestra música? Entonces, ese significado de todo lo que ha devenido en el tiempo, que ha mantenido, porque 501 años de tener una vida cultural y de haberse mantenido ante tanta influencia foránea y de tener su identidad, una identidad hilvanada, trabajada, para mantener hoy a lo que nosotros podemos darle estos géneros musicales a esas generaciones que hoy la mantienen y las quienes la han rescatado, las que la han tenido y la van a seguir proyectando en el tiempo, se debe justamente a un amor, a esa querencia de mantener en el tiempo y en sus vidas como parte de su identidad. Yo me identifico en Cumaná, pero en Cumaná tengo una historia, tengo unos personajes, tengo una identidad cultural que habla de qué ha sido Cumaná, qué ha representado Cumaná para Venezuela y justamente más allá de nuestra frontera, porque justamente la parte musical, quienes han generado esa música, han ido más allá de nuestra frontera y a otra parte de América. Y usted, por ejemplo, considera, profe, que en este momento todos esos géneros musicales, que usted me dice que hay más de 20 géneros distintos, ¿no? Sí. Musicales en Cumaná, han trascendido hasta tal punto de ser conocidos realmente en nuestro territorio venezolano, por en otras regiones. Bueno, se destacan los personajes. Se destacan personajes, por ejemplo, Hernán Marín, nuestra María Rodríguez, José Julián Villafranca, Chico Mono, el amigo Eduardo también. Existen muchísimos que han generado cultores. De igual manera, tenemos los Cruz Acuña, tenemos a Laito Acuña también, que ya no sé, porque muchos dicen, bueno, ¿quiénes? Hoy dirán, ¿quiénes son? Entonces, tenemos a un Benigno Rodríguez Brusual, quien compuso el himno del Estado Sucre, el himno del Estado Nueva Esparta, fue el director de la banda del Estado Sucre, que es una banda que tiene más de 100 años de fundada y adscrita a la gobernación del Estado. Entonces, son ellos que han mantenido a través del tiempo cómo la academia musical ha sido año tras año y generaciones se han mantenido porque ha sido una escuela. Ha sido una escuela y el pueblo ha logrado identificarse con ella porque les gusta, porque forma parte de su idiosincrasia. Sí, entonces, oye, ahí estamos nosotros identificados porque cada vez que escuchamos eso es una música, eso es un joropo. Pero la diferencia del joropo llanero, nosotros tenemos ese joropo cumanés. Qué interesante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la interpretación en el arpa y el ritmo. Ok. Mientras que hay un 6 numerado, un 6 por 8, nosotros, para el joropo cumanés es diferente al corrido que tiene el joropo llanero. Y el joropo llanero no solamente es llanero porque abarca una parte geográfica de los llanos venezolanos
con los llanos colombianos. Mientras que nuestro joropo es nacido en Cumaná, es de Cumaná y es irradiado al estado Sucre y parte del O sea, oriente del país. no tiene influencia de otros estados. No, El joropo cumanés. el joropo cumanés es muy autóctono porque nació allí. Ok. Y allí están quienes lo hicieron. Es más, allí están sus artesanos. Allí están quienes hicieron los instrumentos musicales, los artesanos, quienes hicieron hasta el cuatro, porque eso es parte de lo que nosotros podemos decir con todo orgullo. ¿Dónde nace el cuatro en Venezuela? El cuatro venezolano nace en Cumaná. Wow, los larenses nos van a decir algo extraño aquí. No. O defenderán también su tesis. Cumaná ha dado tanto en ese sentido, que Cumaná le dio a Venezuela la primera universidad. Graduó en los conventos franciscanos a los teólogos, quienes iban a catequizar el continente americano. Correcto. Y allí están las ruinas del convento de San Francisco. Allí se graduaron los primeros sacerdotes que iban a hacer eso. Eso a un nivel universitario. Esa es la primera universidad americana. Está allí. Las ruinas están allí conservadas por la fundación de la Universidad de Oriente. Los ebanistas, los luthier, que le dieron a esa guitarra española lo que es hoy el cuatro venezolano, eso lo dieron en el asentamiento de Cumaná. Esa artesanía la dio Cumaná para hacer el cuatro cumanés y el cuatro venezolano. Sí, señor. Eso sí es algo de lo cual yo me estoy enterando hoy. Sí, eso forma parte de nuestra historia. Tenemos el primer barrio cumanés y en Cumaná, para la medicina, se dio la primera cesárea en Latinoamérica, en la calle Comercio de Cumaná, Qué interesante. en pleno centro de Cumaná. O sea, tenemos una deuda histórica para Cumaná, como lo decía el Garzapata en el anterior tema, que estamos en deuda con el lugar de nacimiento de nuestro gran mariscal de Ayacucho. Sí, señor, que es otro grande de la patria, Sí, el gran mariscal. sí. Sí, señor. Ya hay pasa otro programa de Cumaná, porque imagínate la cantidad de aspectos que yo tenía para preguntarle, sobre todo en poesía, en literatura. Bueno, sí, así es. Hay también, Cumaná ha parido grandes hombres y grandes mujeres de la historia de nuestro país. Por eso Pero bueno, el tiempo se nos está terminando, profe. por eso que Y sumamente interesante todo su... la Atenas de Cumaná es eso, porque Andrés Eso Eloy es lo Blanco, que de alguna manera... Sí, exacto. Andrés Eloy Blanco. La metáfora. nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. La familia de Antonio José de Sucre fue quien le dio protección junto con el padre Bartolomé de las Casas, edificó los conventos para proteger y darle asentamiento a los indios guayqueríes, y eso todavía está allí. Las ruinas de la iglesia del Rosario, donde se erigió hoy el Club Gran Mariscal, está allí en Cumaná, esperando por una mano que se extienda y le dé la connotación histórica y de su protección y de su conservación. Ramos Sucre, nuestro representante de la prosa más inédita que dio América Latina y América, es de José Antonio Ramos Sucre. Lo que es Ramos Sucre y Andrés Eloy nacieron en la calle Sucre, en la misma calle. Está el poeta del azul, que es Cruz Almerón Acosta. Del otro lado hay el Manicuare, pero él... A ver, un trocito de azul, ¿cómo es? Azul de aquellas cumbres tan lejanas hacia la cual mi pensamiento vuela. Sí, y Cumaná nunca se me olvida, como tampoco en Antonio José de Sucre, estando en el Ecuador.
hay Cumaná quien te viera, y por tu calle pasara, y a misa fuera, claro. y a San De Francisco, fuera, de misa de madrugada. De misa de madrugada. Sí. Bueno, profe, nos vamos a despedir. Que Esto porque lamentablemente el tiempo en la radio pues se va muy Bueno, rápido, pero está invitado. Cómo no. Y Cumaná formó parte de la firma del Acta de Independencia de 1811, junto con Barinas, Margarita, Mérida, Barcelona y Trujillo. Ellos fueron quienes firmaron nuestra bandera para como Miranda la puso allí. Miranda puso esas 7 estrellitas en aquel entonces de nuestra bandera, porque ellos firmaron el acta de 1811. Y Cumaná, Hay una canción que dice sobre las 7 estrellitas, y usted se la sabe, a ver, profe, porque me estaba tatareando hace un ratico. Ese de Ramón Villafaña. A ver, ¿cómo es? Mi Cumaná, primogénita ciudad, mi Cumaná, por ella doy la vida. Ella es una estrellita que Miranda puso en mi bandera, y quererla a ella es amar A Venezuela. Muy bien. Bueno, profe, de verdad ha sido un placer tenerlo aquí en la Tribuna Educativa, invitado para otra oportunidad. Bueno, y a nosotros nos visitó Alejandro von Humboldt, imagínense. Correcto. Bonpland, el mismo nuestro doctor Arturo Uslar Pietre tuvo un tiempo también ejerciendo funciones públicas en Cumaná. Y tenemos una gran deuda, pero tenemos, gracias a Dios, tenemos Un baluarte cultural. Sí, cómo no. Histórico, ineludible. Así es. Y que debe seguir trascendiendo y que ojalá en su trabajo de investigación realmente así lo devele, ¿no? Sí, no hay ciudad en Cumaná que se le dedique tanto musicalmente como a Cumaná. Y como Cumaná es la tierra de mar y río, así es el significado de Cumaná. Entonces, amigos, nos vamos con un gran abrazo para esa tierra cumanesa que cumple 501 años el 27 de noviembre, ahora mismo. Así que todos esos cumaneses, mis felicidades por su gran trayectoria y su cumpleaños. Y bueno, profe, agradecida por haber estado aquí en la tribuna, y yo creo que a usted se le puede sacar mucho provecho en futuros programas dedicados a esa tierra primogénita de América. Los quiero mucho, mis queridos amigos de la tribuna de Radio Sintonía, y los espero la semana que viene en una edición que promete también. Hasta luego, feliz fin de semana, se les quiere mucho. No nos pudimos poner polo, porque... pero muy buena esta parte, esta última parte. Carlitos, ponle para él y sacarnos la foto así.